Marcela Holguín. Buenas tardes y buenas tardes a los colegas asambleístas. Únicamente recordarle al compañero Tito Guanchir que este informe para primer debate fue aprobado por unanimidad por todos los miembros de la Comisión de Derechos Colectivos y no únicamente porque se trate de un proyecto que representa a determinada bancada. Se trata de algo que sirve para avanzar en derechos a todos los pueblos y nacionalidades y no se trata de protagonismos. Desde 2008, Ecuador forjó una nueva forma de convivencia basada en la diversidad y el respeto, en la inclusión y la participación. En los 10 años de Revolución Ciudadana se ha gobernado de la mano del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Prueba de ello es nuestra Constitución del Buen Vivir, aprobada por la mayoría de los ecuatorianos, que es uno de los principales resultados de gobernar para los desposeídos, no para las élites, beneficiar a los pobres, no a los que más tienen, trabajar por el bien común, la equidad y la justicia social y no para los intereses de unos pocos. Gobernar con el pueblo ha sido y será la prioridad, pero con propuestas claras, cumpliendo con el plan de gobierno presentado en las urnas y no con afanes desestabilizadores que impliquen desinstitucionalizar lo logrado y avanzado. Aquí no tememos nada, pero no estamos tampoco dispuestos a retroceder en derechos para nadie, ni tampoco a conculcar principios. Peor ceder a presiones de grupos que pretenden regresarnos a ese pasado en donde unos pocos mandaban y pisoteaban al resto. En este sentido, nuestra Constitución es clara. Seguimos buscando, luchando y profundizando una verdadera igualdad y por eso nos hemos declarado un Estado intercultural y plurinacionalidad. Así empieza nuestra Carta Magna en su artículo 1, reconociéndonos y respetando las diferencias. Diferencias que nos hacen un pueblo con una riqueza única que debemos promover, preservar y en algunos casos rescatar. En el artículo 2, referente a los idiomas ancestrales, se habla de respetar y estimular por parte del Estado su conservación y uso de los pueblos indígenas en las zonas en donde habitan. Pero además la Constitución nos endilga deberes primordiales a todos quienes conformamos el Estado ecuatoriano, cuando habla de fortalecer la unidad nacional en la diversidad en su artículo 3, numeral 3. Mucho de aquello que se promulga se ha logrado. Debemos avanzar, de aquí que el proyecto de Ley Orgánica de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Nacionalidades nos permite continuar por el camino trazado, advirtiéndonos que la desaparición de algunas lenguas supone la pérdida de nuestra identidad y riqueza cultural que nos enorgullece a todos. Y es que detrás de la extinción o situación crítica de una lengua ancestral hay siempre historias que resultan trágicas, historias que a veces nos negamos a escuchar. Son los niños a quienes se les obligó a hablar español y que, como sucede en varias familias de comunidades ubicadas, por ejemplo, en Cotacachi, Peguche y Otavalo, no pueden comunicarse con sus abuelos que solo hablan su lengua materna. También son muchos de nuestros jóvenes que dejaron la escuela porque sencillamente no entendieron sus textos o la explicación de sus maestros, viéndose obligados a repetir el curso año tras año, sin que nadie imagine la barrera de exclusión y discriminación que se edificó sobre ellos y que los obligó, en algunos casos, a engrosar las estadísticas de trabajo infantil. También es del drama de mujeres que fueron tratadas como salvajes al momento de acceder al sistema de salud público con una dolencia que simplemente no pudieron explicar y que quizá les costó la vida. Son las versiones que no fueron tomadas en el sistema judicial por falta de traductores y que discriminaron no solo a los miembros de nuestras comunidades o pueblos, sino que se les negó el acceso a una verdadera justicia. Decía que hemos avanzado para enfrentar esta problemática, focalizando nuestros esfuerzos en la educación y la participación ciudadana. Resultado de aquello es el incremento de estudiantes de educación intercultural bilingüe
de 95,000 en 2006 a más de 146,000 en 2016. Pero es momento de continuar con las acciones y acabar definitivamente con esta estructura de discriminación que culmina en la extinción de una lengua. Es momento de cumplir con lo que señala el artículo 57, numeral 29 de la Constitución, cuando dice que el Estado garantizará el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Con este proyecto de ley no solo nos enfrentamos a un rezago de esas prácticas de abuso y discriminación, sino a todo un sistema colonializador que ha hecho un ejercicio muy efectivo en nuestra memoria y en nuestro pueblo, motivándonos a olvidar que Ecuador, aquí tenemos además una mayoría mestiza, 14 nacionalidades indígenas con sus correspondientes lenguas ancestrales, incluyendo a 2 pueblos no contactados que han preferido el aislamiento voluntario. Y si bien este proyecto de ley tiene como objeto reconocer, garantizar los derechos lingüísticos y colectivos de los pueblos, no se limita únicamente a su aplicación en el espacio lingüístico. Quizá por ello es importante aclarar que este no es un mero esfuerzo de reivindicación de ciertas lenguas en situación crítica o en extinción. Es la materialización de una lucha de cientos de años de las comunidades, nacionalidades y pueblos que, lejos de permanecer impávidos ante el debilitamiento de sus lenguas, reaccionaron de forma organizada y enérgica construyendo esta propuesta de ley. Esta ley no puede demorar, debemos aceptar que luchamos contra reloj. Según un estudio del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, el 32,6% de los indígenas ecuatorianos, es decir, casi 332,000 miembros de una comunidad, pueblo o nacionalidad ancestral, según el último censo poblacional, domina solamente el idioma castellano, lo que refleja que más de una tercera parte de este segmento de la población perdió su idioma ancestral. Un dato que advierte la grave situación lingüística que también expone el Atlas UNESCO de las lenguas del mundo en peligro, señala que en Ecuador se registran 2 lenguas extintas, 2 en situación crítica, 4 en serio peligro, 6 en peligro y 1 en situación vulnerable. Según el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, en 1950 un 14% de la población ecuatoriana hablaba lenguas ancestrales, mientras que en 1990 apenas es del 3,7%. Este no es un problema solo de nuestro país. 30,000 lenguas han desaparecido en el mundo. 7,000 de las que se hablan actualmente, de ellas 3,000 están en peligro de desaparecer. Pero estamos a tiempo mientras haya un solo hablante competente, incluso siempre y cuando exista documentación medianamente idónea de una lengua, estará abierta la posibilidad de revitalizarla y reinsertarla a la sociedad. Por esta razón, con el compromiso de todos, podemos lograr que muchos de nuestros niños y jóvenes de familias que hablan lenguas ancestrales obtengan las garantías para aprender la lengua de sus padres y la vean no como una marca de exclusión, sino como lo que realmente es, un derecho que garantiza la igualdad real, que además es una obligación establecida en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución. Este proyecto de ley es urgente porque con él también cumplimos con el artículo 57 de la Constitución, en donde se reconoce y garantiza a las comunidades, pueblos y nacionalidades mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, viabilizando así, después de siglos de exclusión, uno de los deberes primordiales del Estado, que es garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de nuestros derechos. Con este proyecto de ley no solo se pretende mantener nuestra identidad, sino sobre todo luchar contra todo tipo de discriminación que motive una verdadera libertad de expresión, aplicando la ley de comunicación que incorpore el uso de lenguas ancestrales, un sistema educativo que no discrimine a nuestros pueblos, que logre disminuir la deserción escolar y aumente el acceso a niveles superiores de educación, además de un sistema judicial sin barreras culturales, una estructura que conserve la unidad familiar y la continuidad de nuestras tradiciones y conocimientos, y un espacio de acceso a servicios públicos de calidad, pero sobre todo
de respeto. En definitiva, estamos proveyendo así una sociedad más justa, sin exclusiones ni dominaciones de ningún tipo. Señora Presidenta.